Nehemías, capítulo 9, y vamos a ir del versículo 9 hasta el 17. Como ustedes saben, nosotros la forma de predicar acá en la iglesia es una forma expositiva, o sea que vamos versículo a versículo avanzando en este libro, en este momento de Nehemías, y donde oímos la palabra de Dios, y cuando oímos la palabra estamos oyendo al Señor, porque la palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos guía, ¿no? Y nos da vida y vida abundante, y nos va manifestando todo lo que tenemos en el Señor. Así que por eso le invitamos, ¿no?, a declarar la palabra. Cuando llega el momento de leerla, que la declaremos juntos, ¿no? Así como en el tiempo de David, ¿no? Ahí en Israel, en Sión, toda la gente, todo el pueblo hablaba la palabra, cantaba la palabra, ¿no? Los salmos, palabra. Y sabemos que la cantaban, por eso cantamos nosotros la palabra de Dios. Así que los animo a buscar estos versículos, y mientras oramos al Señor: Dios, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres el Todopoderoso. Estamos aquí en tu casa, Señor, en esta mañana, en tu día, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre, Jesús. Señor, queremos darte toda la gloria, queremos darte toda la honra a ti, Señor, y bendecirte, bendecir tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Padre, que esta tu palabra sabemos que no vuelve vacía, y que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, para que se nos revelen los secretos muy guardados. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, los animo a ustedes, a los que nos están viendo por internet, que puedan leer y declarar estos versículos de Nehemías 9 al 17. 9 al 17. Dice así la palabra de Dios: Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¡Wow! ¡Cuánta revelación tiene Nehemías y cuánto conocimiento de la palabra! Porque vemos, ¿no?, que Nehemías viene a hablar de cosas que habían acontecido tiempo atrás. Pero, como siempre, dividimos, ¿no?, estos versículos en tres partes, y nuestra primera parte nos habla de que el líder restaurador tiene clara
la doctrina de la justificación. ¿No? O sea, tenemos que tener clara esta doctrina, y esta palabra nos habla de la doctrina de la justificación y de la santificación. Por eso, Nehemías, después de 12 años, escribe su libro, ¿no? Y no es algo meramente histórico, si bien está ordenado cronológicamente, pero tuvo revelación, y él nos habla de la doctrina de la salvación, y es por eso que trae a luz todo lo que había acontecido con los padres, todo lo que había acontecido en los tiempos anteriores, ¿no? Porque él tenía este conocimiento, y sus ojos estuvieron abiertos, no estaba dormido, no estaba distraído, estaba bien atento a la palabra de Dios, y este proceso que habían vivido los padres, que actualmente estaba viviendo Israel junto con Nehemías, pero nos habla de lo que había de venir, nos habla de lo que nos toca hoy a cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que si está en la palabra, si hay luz, no hay tinieblas, ¿verdad? Donde estamos nosotros, que somos luz, no hay tinieblas. Y por eso Dios se nos revela, y la importancia de hablar lo que está escrito. Si hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que hay leyes, porque no hay justicia si no hubiera leyes, ¿no? Entonces, entender cómo el hombre conoció la muerte, ¿no? Y esto tiene que ver con el primer Adán. Conoció la muerte, conoció su desnudez por causa del pecado. Entonces, entender lo que la palabra de Dios nos viene hablando nos va a hacer entender el plan y propósito de Dios para cada uno de nosotros. Hemos visto en Nehemías, en el capítulo 8, cómo el Señor nos habló, ¿no? Porque después que se había leído la ley, el pueblo que había pasado entró en tristeza, entró en amargura, entró en depresión. Pero ¿qué palabra viene de parte de Dios a través de Nehemías? Y es la palabra que vino a nosotros. No os entristezcáis. ¿Qué decía? Comer grosura. Comer abundantemente. ¿A cuánto les gusta comer abundantemente? ¿No? A todos. Ahora el Señor nos está animando a que entremos en esto, en la grosura de Dios, en la abundancia de Dios. Porque el Señor tiene mucho para cada uno de nosotros. Y no solamente le dice eso, no solamente le dice comed grosuras, ¿se acuerdan? Sino que dice bebed vino dulce. Y esto tiene que ver con lo que nosotros vivimos cada mes, ¿no? Cuando celebramos la cena del Señor. Participamos de las grosuras, de la abundancia de Dios. Y bebemos de ese vino dulce, que nos recuerda la obra de Cristo, ¿no? Y la palabra nos sigue avanzando, y hemos leído la semana pasada en el versículo 6 de este capítulo 9 que dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, entender esta palabra nos va a llevar a entender, porque estamos entrando en un tiempo muy, muy particular de parte de Dios, donde Dios quiere bendecir, donde Dios quiere llevarnos a cosas nuevas. Pero obviamente la palabra ya fue dada, y la palabra en Él es sí y amén, se cumple. Pero, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros hacer? Solamente creer y declarar la palabra de Dios. Y en ese creer es que vamos a avanzar, porque Nehemías nos está hablando
de doctrina. Entonces debemos entender, ¿no?, que la doctrina, por eso lo que dice ahí, que escribió por cuanto tuvo luz y revelación de Dios y de la doctrina de la salvación. Entonces, entender cómo la doctrina de Dios se nos va revelando y trayendo verdades. Dios permitió que Israel sufriera bajo Egipto. ¿Y cuántos años, no? Había comenzado como una gran bendición en el tiempo que estaba José, pero pasaron muchos años y Faraón ya se había olvidado, había cambiado a Faraón, ¿no? Y todo el pueblo de Israel comenzó a estar en esclavitud. Y no solamente en esclavitud, sino los castigaban, trabajo forzado. Qué feo todo ese tiempo. Pero debemos entender que en la historia de Israel Dios va revelando las obras de Dios. Entonces, entender que Dios permitió que Israel sufriera bajo Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. El otro día compartíamos, ya no recuerdo con quién, pero ante una situación adversa, y siempre decimos, Él es el Rey, Él es el Señor, no hay otro, ¿no? Pero cuando viene la adversidad, nos olvidamos que Dios está permitiendo esas situaciones de adversidad, porque Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo el Señor, ¿no? Y en esa adversidad, que muchas veces le llamamos desierto, no es para vivir eternamente en eso, sino aún donde Dios prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para llevarnos a más. Donde Dios prueba nuestra fe, para que se manifieste y nos demos cuenta quién es verdaderamente el Señor. Entonces el trato de Israel fue para dar a conocer la justicia de Dios. No, hizo que el pueblo gimiera. Y entender esto, que Egipto, y cuando hablamos de Egipto, siempre estamos hablando y comparándolo con el pecado, con el mundo, ¿no? Egipto es tipo del mundo. ¿Y en el mundo qué hay? Pecado. Entonces, entender estas verdades para entender cómo es que opera, ¿sí?, esta doctrina de la salvación. Por eso decimos que Dios es justo y que se reveló. Y fíjense que aquí ustedes tienen ahí en pantalla 5 aspectos de lo que pasó en ese tiempo. En la esclavitud del pecado, ¿qué hay? Aflicción. Y nos guste, no nos guste, creamos, no creamos, todos, absolutamente todos, nacemos en pecado. Porque el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre es que hemos sido libres del pecado. Ahora, el clamor del sufrimiento llegó al trono de Dios, porque siempre hubo hombres fieles, hombres que le creyeron, Noé, Abraham, Jacob, hombres que le creyeron a Dios. Entonces, ante situaciones, Dios nos oye y debemos clamar a Dios. Pero entender que el Mar Rojo habla de juicio, condenación y muerte. Entonces, decimos que Egipto es tipo del mundo, podemos decir que Faraón es tipo de Satanás. Porque miren que por medio de Moisés vio los milagros, las plagas, una y otra, y cada vez endurecía más su corazón. Pero fue lo mismo que aconteció en el primer hombre, en Adán y Eva. ¿Qué hubo en ellos? ¿Qué se manifestó en ellos? Querer ser como Dios. No oyeron la voz de Dios y eso trajo consecuencias. Entonces debemos oír la voz del Señor, porque Dios se levantó en contra de la cabeza del pecado, contra Satanás. ¿Y dónde lo venció? En la cruz. Cristo lo venció en la cruz. El diablo, dice la palabra, que está como león rugiente. A veces le atribuimos, no, Satanás, el diablo me está dando. Está vencido. Si mayor es el que está con nosotros, hay
poder de Dios en nuestra vida. Pero a veces no le creemos. A veces es como que queremos entender todas las situaciones. Pero ¿qué fue lo que aconteció? ¿No? Y lo hemos leído. Dice este pasaje que leemos: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y viste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón. ¿Cuántas señales? Aún el Mar Rojo se abrió, un mar abriéndose. ¿Y qué dice la palabra? Que pasaron en seco. En seco, o sea, el piso estaba totalmente seco. Pero ¿qué más dice? E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías, y acá viene el punto, que habían procedido con soberbia. Y ustedes tienen ahí una definición de soberbia, ¿verdad? ¿Qué significa? Lo que despierta un hervor de ira santa, por ser insolente, por ensoberbecerse y la presunción de ella. Entonces, Dios no puede permitir esto. Y vino el juicio. Entonces, debemos recordar lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué Nehemías estaba edificando los muros? Había terminado de edificar los muros y las puertas. Si nosotros leemos Isaías 60, ¿qué nos habla? De los muros, que nos habla de salvación. Por eso este lugar, ¿no? La otra vez cuando mostrábamos los diferentes, ¿no? Lo que son los muros de nuestra iglesia. No son estas 4 paredes, ¿no? Y mostrábamos todas las iglesias que se abrieron en Argentina en estos años. Esos son nuestros muros, nuestra identidad como iglesia. ¿Y qué dice Isaías 60? Habla de los muros como salvación y de las puertas. ¿Qué dice de las puertas? Que son alabanza. Por eso es importante alabar a Dios, exaltar el nombre de Cristo. El Señor dividió ese mar rojo para que pasaran. Pero sabemos, y podemos afirmar esto, que ese mar rojo nos estaba tipificando la salvación. Porque estaban acorraladísimos. El mar por delante y el ejército de Faraón por detrás. Pero Dios hace milagros. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Y algunos dicen, pero a mí no me toca, Dios me mira y... ¿No? A veces pensamos eso, que Dios se olvida de nosotros. ¿Y a mí cuándo? Hoy es el día de salvación. Solo hay que creer. Hay que creer. Hermano, hay algo que le digo al Señor, nos está llevando como iglesia a creerle, a creerle. Dios hace milagros. Dios hace milagros. En estos días, una amiga de la pastora le habían detectado un tumor grande. Dijo, oremos. Y oró por teléfono, ni siquiera está en Argentina. ¿Qué pasó? Dios intervino, creyó. Y fueron a hacer los estudios. Y ahora le volvieron a mandar más estudios, porque dice, no puede ser, no está el tumor. Era muy grande y ya no está. Pero ese es nuestro Dios. Y a veces nos sorprendemos, wow, decimos, pero eso debería ser lo natural en nuestras vidas. ¿Qué es lo natural de la iglesia? Vivir lo sobrenatural. Y a veces andamos ahí, ¿no? Pero lo natural de la iglesia de Cristo es vivir lo sobrenatural. Pero ese es nuestro Dios. Así como abrieron las aguas del mar, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Para avanzar
avanzar en el propósito de Dios. Entonces, podemos decir que en la cruz Dios juzgó el pecado de toda la humanidad. ¿Y dónde están esos pecados? Dice la palabra, en el fondo de la mar. No quedó nada. Y si le preguntamos a Dios por nuestros pecados, algunos pecó, no me contestan. Porque en la iglesia, los hijos de Dios no pecamos. Por fe. Por fe. Créalo. ¿Cómo es la iglesia que viene a buscar Cristo? Pura, santa, sin mancha. Y si no hay mancha, no hay pecado. ¿Puede decir amén? Y así somos nosotros. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? No dude lo que dice la palabra. Y le creemos a la palabra. Porque ahora vamos a hablar de este proceso que es la santificación. ¿No? Entonces entendemos que Dios juzgó el pecado de toda la humanidad. Como así lo hizo con Faraón. Así lo hizo con Faraón. Pasaron en seco. Y una vez que llegaron, el último israelí estaba del otro lado y ahí iba Faraón, con todo su ejército, con toda su soberbia. ¿Qué pasó con el mar? Se cerró. Y hoy escuchamos hallazgos que encuentran en el fondo del mar carros de Faraón. Dios juzgó. Dios hizo justicia. Fíjense lo que dice ahí en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, en Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros, y recibido, creído en el mundo, y recibido arriba en gloria. ¿Dónde está Jesús hoy? Sentado ahí a la diestra del Padre, en su presencia, en la gloria de Dios. Y ahí estamos nosotros. Ese es nuestro lugar. Entonces entender que a los que creen a Dios, estos son justificados. Somos justos. Por eso afirmamos que es justo vivir como justos. ¿Es justo vivir mal? ¿Es justo vivir triste? ¿Es justo vivir deprimido? ¿Es justo vivir en escasez? No. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Si me habla de comer grosuras, no es para andar en escasez. Y algunos van a decir, pastor, le cuento mi realidad. Pero nuestra realidad es la de Él. No es lo que ven nuestros ojos. Y Dios lo dejó. En el manual bíblico estamos viendo ahí el mejor tiempo, ¿no?, de Israel con David. No había escasez, había abundancia, sobreabundancia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Podemos creerle. Y fíjense, y lo vamos a ver ahora, que nos habla de leyes, de estatutos, de mandamientos, que es la palabra de Dios. Fíjense ahí en Romanos 5, el apóstol Pablo que dice, justificados, pues por la fe, ¿no? ¿Quiénes son los justificados? Nosotros. Pero no por lo que nosotros hicimos, no por lo que somos, ni por lo que haremos. ¿Por qué fuimos justificados? Por Él, por la obra de Jesús. Él fue justificado, y porque Él fue justificado y porque ahora yo soy uno con Él, es que ahora yo paso a ser justo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él no hay otro. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos? En todo. Estamos para darle gloria a Dios. ¿Por qué decimos gloria a Dios? ¿Porque estamos acostumbrados? ¿Porque es una muletilla? No, decimos gloria a Dios porque es nuestra naturaleza exaltar el nombre de Cristo.
Por eso, hermanos, debemos tener en cuenta que Dios conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón. Y que Él nos ama justos. Y por eso que ahora, ¿no? Nos habla acá dice, tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Y si hay paz, no hay ansiedad. Si hay paz, no hay aflicción. Si hay paz, hay paz. Porque conocemos a Jesús. Por eso avanzamos a este segundo punto y decimos que los líderes restauradores, nosotros, ¿qué pasa? Entiende la necesidad del juicio por la iniquidad. Entonces acá aparece una palabra que es, o dos palabras muy importantes, juicio, iniquidad. No. Y por eso, ¿qué pasó? Israel podría haber llegado rápidamente a la tierra prometida. Pero Dios los metió en un desierto. ¿Por qué? Porque ellos debían entender lo que era la magnitud del pecado. Entonces, cuando estamos en crisis, ¿hay alguno que esté en crisis? No me respondan. Pero cuando estamos en crisis, nos habla de desierto. ¿No? Nos habla de desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. Nada. Entonces a veces nos sentimos así, como la nada mismo. No tengo nada. No soy nada. No soy nadie. ¿No? Y nos sentimos así. Pero Nehemías describió a Dios en su trato con su pueblo. Entonces, qué bueno es oír y entender el lenguaje de Jesús. Porque ellos no solo pasaron en seco por el Mar Rojo, sino que Dios los introdujo en un desierto. Jesús estuvo en el desierto, ¿verdad? 40 días. Pablo tuvo 3 años en el desierto. Israel, ¿cuántos años? 40 años. 40 años en el desierto. Pero 40 años. Y quizás alguno esté pasando un desierto. ¿No? Quizás esté pasando por un desierto. Pero sepa que Dios está permitiendo. Ahora, ¿cómo se sale de ese desierto? Dándole lugar a la fe. Pues es rápido. Dios nos preparó el desierto para que estemos toda la vida ahí en el desierto, sufriendo. Y fíjense la misericordia de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Porque les daba de comer, los refrigeraba durante el día, los calentaba durante la noche, los guiaba por donde tenían que andar. Aún en el desierto no estaban solos. El Señor estaba con ellos. Y esto tenemos que entender, que podemos estar pasando un desierto, pero Dios está conmigo, no estoy solo. Y a veces nos preguntan, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo cuestionamos a Dios. Pero Dios no quiere que preguntes por qué. No es la pregunta correcta. ¿Para qué me trajiste al desierto? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué se tiene que manifestar la fe que quizás no me estoy dando cuenta, Señor? Entonces ahí se sale. Y siempre que se sale del desierto es para más. Entonces, entender, ¿no?, que ellos fueron alumbrados por el camino. No hacían lo que querían. La nube se movía y ahí había que levantar el campamento y salir, ¿verdad? En el Sinaí se manifestó Dios y les habló desde el cielo. Y hoy Dios nos habla por medio de la palabra. Dios nos habla. Cada día nos habla. Por eso es importante abrir la Biblia cada día, leerla, pasar tiempo, escuchar a Dios. A veces nuestra comunicación con Dios es: Señor, te pido, 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 te pido. Y por ahí, quizás al final, gracias.
Pero oír, dejar de hablar, Señor, quiero oír la palabra. Dio juicios rectos, y fíjense, juicios rectos porque había leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. O sea, hubo una ley santa. Los 10 mandamientos fueron con un propósito, pero fíjense que les ordenó entrar, ¿en qué? En el reposo de Dios. ¿Y cuál es nuestro reposo? Jesús. El autor a los Hebreos lo dice muy claramente, porque Dios hizo justicia en Él. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora entramos en el reposo, ¿no? Y yo decía, Señor, cuánto amor y sabiduría. Israel guardaba y guarda aún el sábado. Guarda el sábado, el día de reposo, el día de descanso. ¿Y la iglesia? ¿Qué día guarda? Todos los días. Sí, estaría bien esa respuesta, ¿no? Pero el día que decimos apartamos para él es el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos de día? Porque Dios lo cambió. Porque tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz, el día que Cristo resucitó. Y por eso apartamos el domingo, ¿no? Digo, Señor, wow, hoy justo nos tocó estar el domingo acá. Y qué lindo. Hoy comienza la semana. Para muchos el lunes comienza, no, el domingo comienza la semana. Y empezar con el Señor, entrando en su reposo. ¿Y qué más? Entender que la ley de la libertad está regida por los estatutos y los mandamientos de vida, porque son obra del Hijo. Él fue el único que pudo cumplir con la ley, por eso fue justificado. ¿Y qué más hizo el Señor? Dice, en su hambre les dio pan del cielo. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Cada día podemos alimentarnos de Cristo, de la palabra, el pan vivo. En su sed les dio agua de la peña para que bebieran. Entonces fíjense cómo todo ese proceso de Israel estaba tipificando lo que iba a ser Cristo, la obra de Cristo. Y lo que nosotros podemos experimentar hoy como iglesia. Cristo es esa piedra viva que sacia la sed de los hombres. Entonces hubo una orden. Entrar a poseer la tierra prometida. Y vamos a decir, esa promesa fue para Abraham, fue para el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene promesas para nosotros? ¿Qué tengo que hacer? Poseerla, tomarla, ¿no? A veces en algunos retiros he llevado un regalo y lo pongo ahí adelante y lo dejo ahí. Y a lo largo de la charla voy diciendo, ahí está ese regalo, es para cualquiera de ustedes. Y pasan los minutos y sigue ahí. Y vuelvo a repetirlo. Mira, qué regalo. Solo hay que tomarlo. Y sigue el tiempo. Y a veces termino la charla, quizás después de una hora, hora y media, o hasta 2 horas han pasado. ¿Y qué pasa con el regalo? Está ahí. Y nadie va a agarrarlo. Hasta que insiste un poco más, ¿no? Y hay alguno que ahí arrebata la bendición, va corriendo y el Señor, Él se nos dio todo. Tenemos todo. Tenemos todo de parte de Él. Pero a veces lo miramos, ¿cómo me gustaría? Pero no lo poseemos. Lo que el Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces nosotros ahora somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces hay una buena tierra.
Puerto Montt es una buena tierra. Mirasol es una buena tierra. Uno va a decir, pero no, la zona y esto. Es una buena tierra porque estamos nosotros, que somos la buena semilla del reino. ¿Y qué estamos? Para comer grosura. Estamos para tomarla. Estamos para hollar esta tierra. Señor, esto es tuyo. Y ya lo diste a la iglesia. Ya lo diste. Entonces estamos para creerlo. Fíjense que este versículo 16 que hemos leído, dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Cayeron en el pecado de la soberbia. Y que dice que endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de vida. ¿Y qué significa eso? Inclinarse hacia abajo, la nuca o parte posterior del cuello, romper el cuello, destruir y quebrar el equilibrio. Qué feo cuando estamos sin equilibrio, ¿verdad? Qué feo. Necesitamos agarrarnos, apoyarnos. Es feo. Pero acá nos habla de que perdieron esto por causa de la soberbia, por causa de las iniquidades. Y fíjense que hasta el punto que quisieron buscar un caudillo. ¿Por qué? Porque sacaron los ojos de Jesús. Y lo mismo pasó con los padres. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Solo una generación nueva entró en la tierra prometida. Los que habían salido de Egipto, todos esos, ninguno entró, todos perecieron. Y habían visto milagros. Se abrió el mar, comieron, bebieron, la ropa no se les gastaba, pero estaban llenos de soberbia. Entonces, acá entendemos la obra de santificación. Aquí lo entendemos. Y fíjense lo que dice ahí en 2 Timoteo 2:19. ¿Qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme. No pierde el equilibrio. Está firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son. ¿Quiénes son del Señor? Nosotros. Y nos conoce. Pero fíjense este detalle en la Escritura. No sé si se llega a ver ahí. Conoce al Señor a los que son suyos, punto y coma, y 2 puntos. Y 2 puntos. ¿Qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que Él nos conoce. Entonces dice que nos debemos apartar. ¿Qué tengo que hacer? Apartarnos. Y no repetir la soberbia de nuestros padres. Si yo les digo, hagámosle culto a los muertos. Así, pastor. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, yo soy así? ¿Qué voy a hacer? Soy así. En Argentina hasta un tango tenemos. Que dice, sí, soy así. ¿Qué voy a hacer? No. Soy así. Mi papá era igual. Mi abuelito, igualito. El mismo carácter. Las mismas reacciones. La misma forma de caminar. Pero la palabra dice, apártese. Es como hacerle un culto a los muertos. Estoy repitiendo la historia de los demás. Pero ahora yo soy diferente. Yo fui justificado, ahora soy de Cristo. No me identifico para nada con esa realidad. ¿Con qué me identifico? Con Él. Como dice 1 Juan, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero la iniquidad, bien, quiere venir, está ahí y quiere enseñorearse.
pero tenemos autoridad, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Te vas. Y debemos conocer cuáles son esas iniquidades. Yo les hablo mucho a mis hijos de las iniquidades, para que la identifiquen, para que se den cuenta lo que se pueden perder por causa de eso. Entonces nosotros como salvos somos diferentes a lo que éramos sin Cristo. No es que ahora, bueno, sí, ahora voy a la iglesia. No, ahora voy a la iglesia porque tengo la vida de Cristo, porque ¿cómo no voy a ir a la iglesia? Si no voy a la iglesia no escucho palabras, no alabo a Dios, no estoy con mis hermanos, no vivo la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, el tercer punto dice, y sabe que Dios es grande y su misericordia eterna. Dios es grande. Grande es nuestro Dios, lo cantamos, ¿no? Él peleará por nosotros. Él. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Las iniquidades son las obras del viejo hombre para volverse a la servidumbre de Egipto. Por eso es lo que dice la palabra, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y hay muchos relatos ahí en la palabra. Se quejaban contra Moisés, se quejaban contra Aarón. Aarón mismo se quejaba. Pero en Egipto estábamos mejor. Esclavos. Pero estábamos mejor, no sé qué mejor podían estar. Y a veces anhelamos. No, pero de que vine a Cristo, ahora me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo. Dale gloria a Dios. Que tenemos vida y vida eterna. Entonces debemos entender que Nehemías proclamó y profetizó. ¿Qué fue lo que dijo? Dios perdona, es clemente y piadoso, tarda para la ira y grande en misericordia. Entonces entender que ahora nosotros es justo que experimentemos la justificación. Lo encontramos ahí en Miqueas 7:18. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? La perdona, ya la perdonó en la obra de Cristo. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, porque hemos sido salvos, hemos sido justificados. Y ahora vivimos la santificación. Y la santificación es un proceso inmediato cuando elegimos sí a Jesús. Por eso decimos somos santos, pero también es progresivo. ¿Por qué? Porque cada día soy más santo. Porque cada día soy mejor. Porque cada día me parezco más a Cristo. Hasta que alcancemos la estatura de Él. Estamos en un proceso. Pero no para retroceder. No para retroceder. Estamos para avanzar en el proceso de Dios. Cada uno en sus realidades, en sus vidas. ¿No? Cada uno estamos para avanzar en este proceso de Dios. Porque la iglesia está de este lado de la cruz. Entonces tenemos ahora un llamado a vivir en esta santidad y experimentar la misericordia de Dios. ¿Y qué es experimentar la misericordia de Dios? Me equivoqué, me enojé, dije palabras que no correspondían. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Si Dios es grande en misericordia, Señor, perdón. Perdona a Dios. Y perdón al otro. Y pedirle perdón. Y Dios va a tratar con nosotros. Porque cada día soy más como Él. Entonces, paso tiempo con la palabra. La declaro, la vivo, la canto. ¿Por qué hice un canal de YouTube?
No, como decía hoy nuestra hermana Jenny, para volver a ver la palabra. No para que vean al pastor, para que escuchen la palabra de Dios. Porque Dios nos está hablando y es la palabra que Dios tiene para esta semana. O sea que en esta semana Dios va a tratar con nuestro carácter. Dios va a tratar con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir. Y si había alguna iniquidad que se estaba enseñoreando, ¡guau!, se va. No va a haber lugar. Y Dios nos va a llevar a más. Falta poco para que se cumplan los 52 días que tardó Nehemías en edificar los muros. Falta poquito. Y ya les adelanto, ¿no? La palabra del sábado que viene nos va a llevar, pero allá. Allá. Porque Dios está haciendo eso con la iglesia. Por eso las grosuras son fruto de la justicia de Dios en Cristo. Hermanos, no estamos para vivir en el desierto. No estamos para vivir en ese tiempo. Y si entramos en algún momento en el desierto de Dios, es porque Dios nos quiere llevar a más. Entonces, es tiempo de salir de las iniquidades. Es tiempo de salir del lamento, de la queja, de la angustia. Es tiempo de vivir la grosura de Dios. Es tiempo de beber el vino dulce. Ahora, no se me vaya a embriagar, no se trata de eso. Se trata de beber de Cristo y gozarnos en la presencia de Él. ¿Amén? Amén. ¿Lo creen? Amén. Entonces oremos al Señor. Señor, grande es tu amor, grande es tu misericordia. Y sabemos que tú nos conoces mejor que nadie, a cada uno de nosotros. No hay nada oculto a ti, Señor. Y si estás en peligro, donde la iniquidad se ha enseñoreado, este es el momento para apartarse. Es el momento para salir. Porque no debemos luchar con Dios. Es tiempo de tener cuidado con la iniquidad. Es tiempo, si aún no conoces a Cristo, de salir de Egipto. De salir de este mundo, de salir de aquellas cosas que no te ayudan, no te edifican. Porque no debemos vivir bajo la maldición del diablo. Hay muchos, y quizás personas que nos están escuchando, viendo en este momento, que viven bajo la maldición del diablo. Y no saben cómo salir. Cristo es la salida. Cristo ya te hizo verdaderamente libre. Solo acéptalo en tu corazón y dile: Jesús, ven a mi vida. Me arrepiento, te pido perdón por los pecados. Pero hoy quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser libre de toda maldición. Quiero vivir esta justificación. Los padres se rebelaron y fueron de dura cerviz, dice la palabra. Rebeldes. Pero nosotros no, Señor. Nosotros somos de los que persistimos en la fe. Y este es día santo para Dios. Entramos en su reposo. Por eso es tiempo de despojarse de lo que has acumulado. Es tiempo de apartarse de toda iniquidad. Porque ya no vivimos en el pecado, vivimos la gloria del Hijo. Somos libres, somos justos. Señor, somos tus hijos y estamos para bendecir tu nombre. Porque como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Señor, y somos de la fe y hemos sido justificados. Por eso te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de Nehemías. Por esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esto, Señor, que significa que hemos sido justificados. Que hemos sido salvos, justificados y que ahora podemos vivir la santificación. Señor, somos santos, somos como tú eres, Jesús. Por eso te damos la gloria a ti, Dios. Por eso bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana exaltamos tu nombre y te damos toda la gloria a Dios.
sabiendo que vamos a vivir una semana, Señor, donde si hay alguno todavía que está en el desierto, saldrá por causa de la fe para vivir la justicia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Y si estás creyendo esto, dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús, lo creemos, lo creemos. Para tu gloria, Señor, para tu gloria, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.